Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo obtener el máximo rendimiento del servidor NAS QNAP TS453B, un equipo de alto rendimiento y que incorpora 4 bahías. En este vídeo os vamos a enseñar cómo funciona la tarjeta de expansión QM2 2S10G1T, que nos va a permitir obtener un puerto 10 Gigabit Ethernet para conectarlo a la red local y también dos slots para conectar dos discos M2 SATA. De esta manera podremos acelerar aún más el rendimiento del servidor NAS. Pero no solo eso, sino que en las 4 bahías utilizaremos dos discos mecánicos de 4 teras cada uno en RAID 0 y además también utilizaremos dos discos SSD del fabricante Western Digital para utilizar el caché SSD que nos permite el QTS, el sistema operativo de QNAP. Y no solo eso, sino que también vamos a utilizar la tecnología QTier del fabricante QNAP, que nos va a permitir la clasificación por niveles. Tal y como podéis ver aquí, el primer disco que tenemos es de 8 teras en total y es el 4x2, es decir, dos discos de 4 teras en RAID 1. Si pinchamos sobre los discos, veremos que efectivamente el primer disco es un Seagate, el segundo también es un Seagate, el tercero es el disco SSD SATA 3 de Western Digital, así como el cuarto disco. Y por último tenemos los discos PCI Express, que son los M2 SATA de también 250 GB de capacidad cada uno. Como podéis ver, tenemos todas las bahías llenas de discos, así como también la tarjeta de expansión QM2 2S10G1T, que no solo nos va a proporcionar conectividad 10 Gigabit, sino también dos ranuras SSD adicionales para obtener el máximo rendimiento posible. La primera prueba la realizaremos con los discos mecánicos en RAID 0 sin utilizar ningún tipo de aceleración por caché. Seleccionamos en el propio programa Crystal Disk Mark la ubicación de la red, así como la configuración del propio Crystal Disk Mark. Los benchmark los realizaremos tanto con este equipo que estáis viendo como también con otro que posteriormente os mostraremos el resultado. El vídeo se ha acelerado para que la prueba sea bastante rápida y no tengáis que esperar los minutos que dura esta prueba. Tal y como podéis ver, el rendimiento es excelente, aunque nada comparado con cuando activemos la aceleración con caché. ¿Cómo debemos activar la aceleración por caché? Simplemente nos debemos introducir en aceleración de caché, seleccionar dos discos y elegir si queremos el tipo de caché de solo lectura o también de lectura y escritura, y posteriormente elegir qué tipo de RAID. Es recomendable que si elegimos lectura y escritura elijamos RAID 1, de lo contrario, si uno de los discos SSD se rompe, pues perderemos muchos datos. En la explicación también encontramos el algoritmo de caché que vamos a utilizar, que por defecto es el LRU. Además, la aceleración por caché nos va a permitir acelerar la entrada y salida aleatoria, que es ideal de cara a aprovechar al máximo los SSDs. Además, también podremos elegir el tamaño del bloque para permitir la asignación en el propio caché SSD. Y por último, la otra opción es acelerar la entrada y salida secuencial. Una vez que hayamos configurado esto, deberemos elegir el volumen de datos donde queremos acelerar ese rendimiento y pinchamos en crear. Aquí nos saldrán unos avisos de lo que va a pasar, es decir, que todos los datos del SSD se van a perder, pinchamos en entendido y pinchamos en aceptar. Como hemos elegido RAID 1, los sectores se deben sincronizar y esto tardará bastante tiempo dependiendo del tamaño del SSD. Así que vamos a obviar esta parte e ir directamente a las pruebas de rendimiento reales. Una vez que hemos activado el caché SSD en este RAID 0 de discos mecánicos, lanzamos las pruebas y tal y como podéis ver el rendimiento es sobresaliente, pero es que además estas mismas pruebas las estamos lanzando también en otro equipo y los resultados del rendimiento cuando lanzamos ambas pruebas simultáneamente son estos, que mejoran considerablemente a las anteriores. Una vez que hemos lanzado los benchmark y hemos comprobado el alto rendimiento, vamos a ver cómo se comporta con un servidor FTP. Vamos a transferir dos archivos de gran capacidad desde el servidor QNAP a nuestro equipo. La suma de ambas velocidades está en torno a los 250 MB por segundo, pero el cuello de botella lo tenemos en nuestro propio equipo. Tal y como podéis ver aquí, la tasa de aciertos en lectura va a aumentar. No tiene nada que ver con la prueba anterior que estaba casi en cero.
ahora está en 39%. Cuanto más tasa de aciertos de lectura y escritura tengamos, más se va a utilizar el SSD y por tanto vamos a obtener un mayor rendimiento. Tal y como podéis ver aquí en el monitor de recursos, tenemos el ancho de banda de la red física tanto de lectura como de escritura. Una vez que hemos comprobado el rendimiento con los discos mecánicos y la aceleración por caché SSD, os vamos a explicar lo que es la tecnología QTier del fabricante QNAP. La tecnología QTier nos va a permitir ubicar los archivos que más se accedan en el almacenamiento SSD, es decir, en el almacenamiento flash, y los archivos que menos accedan o que sean los más grandes y que no se utilicen habitualmente se van a ubicar en los discos mecánicos que tienen mayor capacidad de almacenamiento normalmente que los SSDs. De esta manera estaremos combinando lo mejor de los SSDs, una rápida transferencia de archivos, y lo mejor de los discos duros mecánicos, que es básicamente almacenamiento masivo. Una característica muy interesante de QTier es que además se puede combinar con el caché SSD. De esta manera obtendremos el máximo rendimiento posible. En estas pruebas que nosotros vamos a realizar, vamos a tener dos discos duros mecánicos, dos discos M2 SATA de QTier y también dos discos duros SSD SATA 3 que van a actuar como aceleración de caché a través de SSD. Pero, ¿cómo se configura el QTier? Muy sencillo, nos tendremos que meter en la parte de espacio de almacenamiento y pinchar en habilitar QTier. A continuación elegiremos los discos SSD que vayamos a utilizar para la velocidad ultra rápida de dichos discos y generaremos un RAID 1 de ambos. Además, aquí podremos definir el porcentaje del snapshot que queremos dedicar a las instantáneas. Una vez que hayamos pinchado en crear, se empezará a crear este almacenamiento y posteriormente nos va a permitir elegir los discos mecánicos que queremos incluir en este sistema de almacenamiento. Únicamente nos va a permitir RAID 1 debido a la redundancia de los datos, ya que para QNAP es muy importante la tolerancia a fallos, es decir, que si un disco duro se rompe, que no perdamos absolutamente ningún dato fundamental para nuestro hogar o para la empresa. Tal y como podéis ver, la forma de configurar el QTier es realmente sencillo y una vez que lo hayamos hecho simplemente deberemos esperar a que ambos discos se sincronicen. Además, respecto a la organización automática, podremos reasignar datos automáticamente cuando el sistema esté inactivo o también habilitar la programación de dicha organización automática para por las noches, es decir, que los archivos más utilizados se pasarán automáticamente al SSD cuando no estemos utilizando el servidor NAS para proporcionar siempre el máximo rendimiento posible. Una vez que hayamos creado el conjunto de almacenamiento, deberemos crear un volumen para poderle dar uso. ¿Cómo se crea el volumen? Muy sencillo, simplemente debemos pinchar en crear, nuevo volumen y a continuación seguir el asistente de configuración seleccionando el conjunto de almacenamiento 1, que es el QTier por niveles. ¿Cómo se configuraría la aceleración de caché en este QTier? Es decir, por encima, muy sencillo, activamos la aceleración de caché en el Databall 1, tal y como podéis ver aquí. La configuración es totalmente transparente, como si no existiese QTier. Si pinchamos en configuración de caché, aquí podremos seleccionar el volumen de datos y también el tamaño del bloque a cachear. Una vez que lo hayamos hecho, si pinchamos en administrar, en el conjunto de almacenamiento 1 podremos ver la organización automática por niveles de QTier. Además, por política del propio fabricante QNAP, por defecto siempre vamos a escoger el nivel de prioridad más alta, el nivel ultra velocidad, es decir, todos los archivos por defecto se van a escribir en el SSD y cuando el SSD se llene, automáticamente se bajarán al disco duro. Y ahora vamos a realizar las pruebas de rendimiento. Las pruebas de velocidad realizadas han sido exactamente igual que la anterior con dos PC, pero es que además debemos tener en cuenta que tenemos habilitada la aceleración por caché. De esta manera, los archivos que estén en los discos duros podremos cachearlos en el SSD para seguir obteniendo un rendimiento excelente. La suma de ambos equipos, tal y como podéis ver en esta pantalla, es realmente alucinante, llegando casi a los 600 MB por segundo. Si hacemos las pruebas de rendimiento a través del servidor FTP, conseguiremos también un rendimiento sobresaliente, superior a los 500 MB por segundo. El gran rendimiento que hemos conseguido en estas pruebas no solo ha sido gracias a los discos SSD, sino también a la tarjeta de expansión QM2
2P10G 1T, ya que tiene conectividad 10 gigabit y toda la red es con 10 gigabit. De lo contrario, si conectásemos únicamente un puerto a la velocidad de 1 gigabit por segundo, conseguiríamos como máximo unos 115-120 megabytes por segundo. Nada que ver con casi los 600 megabytes por segundo que hemos conseguido con la tarjeta 10G. Y si además utilizásemos Link Aggregation para unir dos puertos, conseguiríamos en torno a los 225 megabytes por segundo, pero nunca más. Por tanto, si queremos conseguir el mejor rendimiento posible, deberemos utilizar sí o sí conectividad 10 gigabit gracias a esta tarjeta de expansión del fabricante QNAP.